Pachanga de Agencias Guay. Una fiesta de grandes ofertas para equipar tu hogar. Agencias Guay presenta. Noticiero Guatevisión profundiza sobre la situación de las niñas en el país, violencia sexual, falta de atención, aislamiento. Todo esto exploramos en una entrega especial. CACIF pide a los jueces no ceder ante presiones y evitar condenas anticipadas contra quienes consideran que han sido perseguidos en el extranjero y en el país. Jimmy Morales insiste en que no dará entrada al comisionado Iván Velázquez aún con una nueva resolución judicial. ¿Cómo éramos hace más de 4.000 años? Los uruguayos han logrado responder esta pregunta al analizar el cráneo más viejo que han encontrado. Jorge Vega clasifica a la final de la Copa del Mundo en Alemania. Y este fin de semana habrá campeón de la Libertadores River Boca, solo uno levantará la copa. En Sin Filtro analizamos la SF Cultura Política de los guatemaltecos y cómo llegarán a las elecciones 2019. Pachanga de Agencias Guay. Una fiesta de grandes ofertas para equipar tu hogar. Agencias Guay presenta. Qué bueno que está con nosotros esta noche de viernes en la tercera emisión de Noticiero Guatevisión. Hoy 23 de noviembre, toda la información para usted en este momento. Conoce todos nuestros productos en tiendas y redes sociales. Sur, somos más que pinturas. Presenta. Vamos a iniciar porque en el país cada 3 horas una niña entre 10 y 14 años queda embarazada. Para entender la complejidad del tema, Noticiero Guatevisión se adentró en la historia de 3 niñas que fueron violadas. El siguiente es un reportaje especial de 3 piezas. Advertencia: los nombres, rostros y algunas voces fueron distorsionadas por seguridad de las niñas del siguiente reportaje. Realmente la situación en Guatemala respecto del embarazo adolescente es terrible. Y es terrible porque son porcentajes elevadísimos. Según mis datos, si no recuerdo mal, cada 18 minutos se embaraza una niña entre 15 y 18 años. Pero cada 3 horas se embaraza una niña de menos de 14 años en Guatemala. En algunas regiones esa situación es especialmente dramática. En Guatemala, la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes se visibiliza desde la situación de pobreza en la que viven 7 de cada 10 niños. Sin embargo, la situación para los menores de edad se agrava cuando son sometidos a delitos sexuales, en mayor número las niñas. La historia se complica aún más cuando la niña queda embarazada. Yo vine aquí por violación, porque mi papá fue quien me violó. Y primero estaba en una casa trabajando, después me fui con mi tía, después con mi tía regresé con mi mamá, y después con mi mamá mi papá salió huyendo, y después la PGN fue a traer a mi casa, pasé en el juzgado, después del juzgado me trajeron para acá. Esmeralda tiene 14 años. Ella fue llevada a un hogar de abrigo y protección, donde recibe apoyo psicológico. El agresor fue su padre. A los 10 años. Y me dejó violar a los 14 años. A veces bien, porque ya no me acuerdo lo que me pasó. A veces me acuerdo todo lo que me pasó. Entonces me pongo a llorar. Entre veces cuando yo no me recuerdo casi,
Me pongo a reír, me pongo a bromear con las cosas. Esmeralda relata que no supo que estaba embarazada hasta después de los 5 meses, cuando tenía 13 años de edad. Vivía en situación de pobreza, de empobrecimiento realmente. Era un hogar conformado por el papá, por la mamá, ¿verdad? Simplemente en esa situación de empobrecimiento, a la progenitora también se le violentaba, y eso la hace a ella incapaz de poder responder adecuadamente y ser esa figura parental que yo mencionaba al principio, ¿verdad? Capaz de poder proteger a su hija. El agresor, que es el progenitor de ella, aprovecha ese espacio, ¿verdad?, de desprotección que se está generando dentro del núcleo familiar y pues la violenta sexualmente. Esmeralda convive en el hogar con otras niñas que atraviesan una situación similar. Una de ellas es Paulina. Tiene 12 años de edad. Su agresor fue el esposo de la mamá, aunque Paulina no se reconoce como una víctima. Tenía 10 años cuando el agresor comenzó a trabajar con su mente. Me empezó a conquistar, me decía que me quería mucho, me regalaba cosas y me decía que si quería ser su novia. Su agresor empezó a hacer uso de enamoramiento, de manipulación afectiva, ¿verdad? De garantizarle protección, de garantizarle afecto, de garantizarle seguridad para poder tener acceso a violentarla sexualmente, ¿verdad? Para conocerlas y entender aún más de la problemática, convivimos con las niñas por 10 días. También compartimos con Emily, una adolescente de 15 años, que vive en el hogar La Alianza. Tuvo un bebé cuando tenía 14 años. Sin embargo, por bienestar de ambas, están separadas. Me sucedió una tragedia que quedé embarazada, pero fue una violación. Pasó a los 14 años, desde los 13 años me venían haciendo daño. Ella tuvo múltiples agresores sexuales, entre ellos figuran su abuelo paterno, su progenitor y terceros, ¿verdad? Terceros cercanos a la comunidad donde ella creció. Esto es altamente común. Este caso, las características del caso de la niña de 15 años, porque tal pareciera que una vez violentada sexualmente, 100 veces violentada sexualmente. El hogar La Alianza es considerado uno de los mejores en la atención a niñas y adolescentes abusadas en riesgo social por el Consejo Nacional de Adopciones. Los niveles de estrés de una niña abusada son altos, los que se multiplican por el encierro. En el hogar cuentan con una niñera para que las niñas puedan seguir con las clases o actividades diarias. Paulina, de 12 años, es la segunda vez que regresa a la casa. La primera fue cuando llegó embarazada. En ese momento dijo que en el Progreso un hombre la había violado, por lo que después de unos meses regresó a su hogar. Para las psicólogas y el personal de la Alianza no fue creíble la versión aportada por la niña, por lo que mandaron a realizar una prueba de ADN a los hombres cercanos, en este caso del padrastro. Que se da cuenta, cuando regresa nuevamente a su casa, que se da cuenta de que ella estaba siendo engañada, por decir así, ella lo menciona como una traición. Y en ese momento también se da cuenta de que ha sido víctima, que ha sido abusada. O sea, son estos elementos los que hacen que las víctimas también no logren identificarse como tal, identificar que están siendo abusadas, porque el manejo, la manipulación del agresor es de este tipo, ¿verdad? Como más trabajan como si fuera un enamoramiento. Paulina confiesa que fue el padrastro quien se da a la fuga y ella regresa al hogar. Las niñas cada 15 días tienen visita de la familia. Ese día para muchas es una angustia, ya que cuentan los minutos para que lleguen los familiares cercanos. No quiero que mi mamá me dijo el viernes que me iba a tener. Además, la espera por una llamada puede romper el corazón de las niñas si no se da. Me dijeron que tenía llamada y no tengo. Mi mamá me dijeron que tenía llamada, pues no me llamaron. No estoy en la lista. Mi mamá vive lejos, no me puede venir a verme. Paulina espera por su madre, al igual que Esmeralda. Ha pasado media hora, sin embargo, no aparecen.
Paulina además se acerca a la clínica del hogar muy inquieta. Luego nos confiesa por qué. ¿De embarazo? ¿Sí estás embarazada? No sé, supuestamente en la cuarentena dicen que uno no puede crear. Afortunadamente para Paulina, la prueba salió negativa. Además, llegó la visita para ella y Esmeralda. El Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva registra de enero al 31 de agosto 53.913 nacimientos de niñas y adolescentes que dieron a luz entre 10 y 19 años. Conoce todos nuestros productos en tiendas y redes sociales. Sur, somos más que pinturas. Presentó. Tenemos que hacer una breve pausa, pero vamos a continuar. Al regresar le contamos el drama de Esmeralda y su hija, nacida con problemas congénitos. Siga con nosotros en este reportaje especial. El 80% de las violaciones en las niñas se da por un familiar cercano. De ese porcentaje, 30% de las veces es el padre. Esta es la segunda parte del reportaje Por ser niña. Porque me recuerda mucho a mi papá y se parece un poco a mi papá y por eso me acuerda mucho. Y cuando entré aquel día me acordé de mi papá, le iba a pegar a la nena y mejor lo quise se lo di a las educadoras, por eso ella las cuida. Durante los días en la casa, Esmeralda se mantiene alejada de la bebé. Aduce dolor en el pie, aunque la psicóloga ve más allá y explica por qué. A una niña con un embarazo impuesto, ¿verdad? La bebé producto de ese embarazo tiene complicaciones congénitas, ¿verdad? Y entonces el cuadro se complica aún más porque no es una bebé en condiciones regulares, ¿verdad? En condiciones de salud esperables, tiene condiciones de salud complicadas que el adolescente, aún cuando hubiera sido su historia diferente, digamos, si hubiera engendrado con un novio, por ejemplo, ¿verdad? Tampoco estaría en condiciones de atender, no digamos, cuando cada vez que ve a la bebé se recuerda de que esa figura que la tenía que proteger a ella, que era su progenitor, la agredió sexualmente. Y estamos hablando de un embarazo forzado por medio de una violación hacia una niña menor de edad por parte de un familiar muy cercano, genera un rechazo profundo hacia el bebé. Angélica se mantiene con fiebre, pero es vista por el personal de la casa. Esmeralda aprovecha al máximo a las cuidadoras, algo que no tendrá cuando regrese a su casa. La niña tener que lidiar todo el tiempo con el rostro de su abusador, por eso hablamos nosotras en algún momento de que esto representa casi una tortura, este relacionamiento obligatorio con el bebé, porque no permite tener una recuperación, o cuando menos algunos aspectos de la recuperación básicos en la niña. Esmeralda relata que por miedo a amenazas cayó los abusos a los que estaba siendo sometida. Y yo no le decía nada de que era de mi papá. Después se enteró de que era de mi papá. Cuando se enteró, mi papá ya no estaba en mi casa. Mi papá ya se había ido. Y dijo de que se iba a ir para los estados, pero a saber dónde está. De menores de 14 años, estamos hablando de registros de nacimiento según edad de la madre. Teníamos un reporte aproximadamente de 1.400 niñas. Este año, en el mismo periodo de enero a agosto del 2018, tenemos 1.535. Y recordemos que nuestro marco legal lo que establece es que todo embarazo en niña menor de 14 años es violencia sexual. No podemos argumentar que pues la niña quería, la niña manifestó, la niña lo pidió.
De acuerdo a lo que dice nuestra ley, todo embarazo en menor de 14 años es violencia sexual. Hay un buen porcentaje, que es un 80%, que está ligado a que el agresor fue un familiar. El estudio detalla el caso de 20 niñas entre 10 y 14 años. Todas dieron a luz a través de cesárea. En seguimiento a la investigación también se determinó que el 60% de las niñas tuvo un segundo hijo. Muchas de las niñas ya... El 80% de ellas habían abandonado las clases, es decir, que solamente 2 continuaron estudiando. En 6 de ellas, por ejemplo, tenían ya una segunda pareja y tenían, por lo tanto, un segundo bebé. Estamos hablando de niñas menores de 14 años, es decir, que cuando nosotras llegamos a hacer 2 años después la visita, estaban entre 16 y 17 años ya con un segundo bebé. Es que el hecho de que se busque una segunda pareja tiene que ver con el tema de la manutención. Parte de las complicaciones que encuentra OSAR es que una menor de 14 años no puede ser atendida por una comadrona. Sin embargo, en las áreas rurales no siempre hay un centro de salud cercano. Los juegos son parte de la casa. Paulina aprovecha a la niñera. Si bien el caso es diferente al de Esmeralda, ya que no existe un rechazo, deja a la bebé cada vez que puede para ir a jugar. En ninguno de los dos casos estamos diciendo que haya una relación afectiva saludable. De lo único que nos libramos es del ejercicio de violencia física directo, insisto, ¿verdad? Pero no estamos diciendo en ningún momento que bueno, que como ella estaba, según ella, ¿verdad?, enamorada de esta persona, entonces eso va a transformar y va a volver mágicamente la maternidad en deseada, porque en ningún momento en los planes reales de las niñas y de las adolescentes está la maternidad como una opción de vida. Yo no quiero estar aquí, yo me quiero ir, yo me voy a estar aquí. Yo quedé embarazada por relaciones con el papá de mi hermano a los 10 años. ¿A los 10 años? ¿Y a qué edad desarrollaste tú? A los 10 años. A los 10 años desarrollé yo. El padrastro de Paulina abusó de ella, aunque Paulina siente responsabilidad, algo que trabaja con la psicóloga. Además, el agresor intentó que abortara. Él me sacó una prueba de embarazo porque me estaban saliendo, ya no me estaba bajando mi periodo. Yo le dije que ya no me estaba bajando y le dije que me estaba saliendo agua de los pechos. Yo no pensé nada, yo ni sabía lo que estaba haciendo. Pero él me empezó a dar cosas para que abortara, para que mi mamá no se enterara que estaba embarazada. Yo me siento feliz con mi bebé, pero mal por lo que pasó, por mi mamá, por mi hermano, porque mi mamá lo quería a él y es el papá de mi hermano. Y cuando mi hermano sepa que mi hija es el hermano de él, se va a poner a llorar y se va a sentir mal. Uno de los días, al llegar a la casa, Paulina alistaba maletas, debido a que tenía cita con la jueza. Ese día se determinaría si la bebé continuaría con ella o se buscaría un recurso familiar. Gracias. Muchas gracias. Vamos a ver más de esta tremenda situación, esta tragedia que están viviendo estas niñas, pero antes vamos a revisar el pronóstico del clima. Comex te da más. Aprovecha nuestras promociones. 60% de descuento en tu segundo galón o cubeta de Vinimex. Además, te ofrecemos Durex Master con 40% de descuento. Visítanos en tu sucursal de preferencia. Búscanos en Facebook como Comex Centroamérica.
Muy buenas noches, les saluda Sara Guerrero. Momento de informarle rápidamente lo que sucede en las condiciones del clima. Lo hacemos a través de la siguiente imagen satelital, en donde podemos apreciar que existe bastante nubosidad en territorio nacional. Esto ocasiona el ingreso de humedad por ambos litorales, que a su vez contribuyen a algunas lluvias dispersas, tanto en el norte, franja transversal, occidente y centro del país. Veamos el comportamiento de los cielos a través de la siguiente gráfica. En general, mantenemos cielos parcialmente soleados que contribuyen a un ambiente bastante cálido durante el día. Sin embargo, por horas de la noche descienden nuevamente las temperaturas, como lo vemos en la siguiente tabla. En Guatemala una mínima de 13, máxima de 24, solo las 5 de mínima, 15 de máxima, al igual que Totonicapán. Vamos a la región que siempre presenta temperaturas mucho más cálidas. Acá Suchitepeques nos indica una mínima de 22 con máxima de 33, 33 de máxima también para Zacapa. Y finalizamos con la siguiente región, en donde Jutiapa nos indica una mínima de 19 con máxima de 32, Izabal 21 con máxima 29. De esta manera nosotros concluimos la información del clima. Muy buenas noches. Comex te da más. Aprovecha nuestras promociones. 60% de descuento en tu segundo galón o cubeta de Vinimex. Además, te ofrecemos Durex Master con 40% de descuento. Visítanos en tu sucursal de preferencia. Búscanos en Facebook como Comex Centroamérica. Un espacio comercial, pero vamos a regresar en breve porque tenemos más de la tragedia de las niñas. ¿Quién comete la mayor parte de las violaciones a menores de edad? Cuando regresemos estudiamos más de este lamentable fenómeno. Continuamos con este reportaje de investigación. Las niñas que quedan embarazadas pierden su infancia y su adolescencia. Parte de los sueños es seguir estudiando. Sin embargo, datos aportados por el Fondo de Naciones Unidas señalan que solo 1 de cada 9 niñas continúa con los estudios. Esta es la última parte del reportaje especial. Ya me daba el sopón, a mí a veces me da cosa limpiar, pero me tengo que aguantar que cuando esté más grande. La jueza resolvió que Paulina siguiera a cargo de Michelle. Necesita ser visto con un sentido de urgencia, es una emergencia nacional. ¿Y por qué lo digo? Cuando tiene la primera menstruación, lo hemos oído no una vez, lo hemos oído muchas veces cuando dicen: si la niña tiene 12 años, ya está lista. Y esto se vuelve casi que una tradición. Y no es una tradición, ni es normal que una niña, en vez de tener un libro en las manos, en vez de estar corriendo, haciendo un deporte, estudiando, tenga un bebé en las manos y tenga que cuidarlo cuando ni ella ha aprendido cómo cuidarse a sí misma, ni sabe de qué se trata. Un estudio realizado por el Fondo de Población de Naciones Unidas señala que 9 de cada 10 niñas entre 10 y 19 años dejan de estudiar por la unión o el matrimonio forzado, que se da en su mayoría de veces por un embarazo. Teníamos una niña que se volteaba y decía: yo no quiero esto que tengo aquí. Tenía 13 años en aquel momento, cuando ya iba casi a dar a luz. Había quedado a los 12 años embarazada y había sido producto de una violación y del padrastro. Entonces, digamos, la primera atención del sistema es ver el riesgo que corre la niña. Hay que ver también cómo las ideas religiosas obnubilan la capacidad de pensar. Que cada uno crea lo que quiera, pero que antes piensen que hay una vida de una niña que está en juego. No importa si usted cree que hay otra vida dentro o que todavía está en formación y no vamos a discutir eso. No importa las creencias que cada quien tenga. Si la gente se atreviera a pensar fuera de las cajas mentales que les han impuesto, leerían caso por caso y encontraríamos soluciones más sabias. En el caso de Emily, relata cómo se enteró que estaba embarazada. Ay, de lo fatal, me sentía que mis sueños se habían arruinado, que ya mi vida ya no tenía sentido, que yo era la peor pesadilla del mundo. Ay, me cayó de lo peor del mundo. Pero ya que, supe que estaba embarazada,
Bueno, me trajeron aquí a los 5 meses y ¿cómo se llama? Mi hija nació a los 9, pero ahora la amo con todo mi corazón. Emily no tiene recurso familiar, por lo que permanecerá en la casa hogar. Además, fue separada de la bebé. No la cuidaba, me mantenía más arriba. Como ella también necesitaba cuidados específicos, entonces lo tuvieron que trasladar. De una forma poco asertiva, te voy a decir, porque pues empezó a manifestar que no quería hacerse cargo, descuidándole, desatendiendo su alimentación, e incluso provocándole golpes. En los últimos días que estuvimos en la casa, la fiebre de Angélica disminuyó. Sin embargo, mantuvo el color amarillo en su piel. Angélica, como le llamamos, empezó con complicaciones el viernes 9 de noviembre, mientras este reportaje estaba en curso. Hay que resaltar que fue el sábado, cerca de las 3:30 de la mañana, que Angélica fallece en el hospital a causa de un paro respiratorio. Este es el nicho donde pues descansa en paz. Ella tenía 5 meses de edad y es en el cementerio La Verbena donde su cuerpo estará descansando. De las violaciones cometidas en niñas y adolescentes, el 80% de las veces es por un familiar cercano. De ese dato, el 30% corresponde al padre. Sin embargo, la justicia tiene una deuda con la niñez, explica Ana Victoria Maldonado. En el tema legal sí creo que hay un desafío fuerte. No logramos las sentencias, no logramos que los operadores de justicia den sentencias ajustadas a las necesidades de las niñas. Seguimos viendo que tenemos muy pocas sentencias. Hablamos, por ejemplo, de que si al año tenemos 1.500 niñas menores de 14 años víctimas de violencia sexual y embarazadas, porque aparte es que todas las víctimas de violencia sexual aproximadamente suman entre 4.000 y 5.000 al año. Si a eso le sumamos que llegamos a 20 a 22 sentencias, estamos hablando de que el sistema de justicia no responde porque no llegamos ni siquiera a un 5% de sentencias emitidas en estos casos de violación. Entre los datos alarmantes que resaltó Escobar Sarti, se encuentra que de cada 5 niñas entre 15 y 19 años, una está embarazada. En los departamentos es 1 de cada 4 y en el Petén 1 de cada 3. Condenable y perseguible. El Estado debe tener una actitud de persecución de esos actos que en el Estado son elevados para buscar erradicar ese tipo de abusos. Hay que tener políticas para enfrentar esto y para decir ese tipo de hechos y actos no son tolerables en ninguna persona y particularmente en niñas y en niños. Una falta de una buena educación sexual y reproductiva y sobre todo muchos de esos embarazos adolescentes están provocados por adultos y hay una enorme impunidad respecto de esos adultos que abusan sexualmente de adolescentes. Y si vemos el número de sentencias sobre violaciones, veremos que es muy poco el castigo que se está dando a ese tipo de delitos. Solo un abordaje integral nos permite ir hacia la reducción y eliminación final de un drama como es el embarazo adolescente. Pensemos que no solamente corre grave peligro su salud, sino que además pierden la infancia. Son niñas que se ven que una vez embarazadas dejan de ser niñas para convertirse en madres. A pesar de la crisis a la que hacía referencia, nosotros hemos atendido muy pocas adolescentes en el Consejo Nacional de Adopciones o nos han referido muy pocas adolescentes hacia el Consejo Nacional de Adopciones. Por ejemplo, en el año 2017 atendimos 23 adolescentes que se les dio la orientación a la que hacía referencia sobre aspectos psicosociales. Este año hemos atendido 9 adolescentes. Ahora, somos conscientes de que el fenómeno es muchísimo mayor a lo que estamos hablando. Creo que el problema de fondo es que la información debe llegar a las adolescentes. Necesitamos comunicarles que ellas tienen derecho a la opinión, que son sujetos de derechos. El agresor de Paulina fue detenido mientras se realizaba este reportaje, mientras Monroy indicó que las pruebas de ADN salieron positivas. El agresor de Esmeralda y Emily siguen libres. Las 3 adolescentes manifestaron que uno de sus sueños es poder seguir estudiando. Seguir estudiando y seguir estudiando hasta tener una carrera.
Pues me gustaría ser, jueza y poder, lograr los sueños de mi hija y poder salir adelante tal y como soy y con mi hija. Poder divertirnos, poder ser aquellas niñas que jugamos, que no nos importa si nos critica la gente, no nos importa que nos haya pasado o que haya sucedido con nuestra vida, lo que importa es salir adelante. La patronal demanda a los jueces acciones y se dice vigilante de los procesos que considera viciados en el MMP y en la CICIG. Más de esto cuando regresemos. Y tenemos más información. La Junta Directiva del CACIF se pronunció este viernes en relación a los casos que se encuentran en proceso en la torre de tribunales, señalando que se respeta el debido proceso y sean transferidas capacidades al Ministerio Público. La Junta Directiva del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras se pronunció este viernes en relación a los procesos que se ventilan en los tribunales, con un pedido para que se respete el debido proceso y sean transferidas las capacidades al Ministerio Público. Yo lo que creo es que tenemos que buscar reconciliación entre todos los guatemaltecos y tenemos que fortalecer el sistema judicial. No podemos continuar así. Es una tarea, como lo dije en la cumbre, que le corresponde a todos los guatemaltecos. No pretendamos que terceras personas o todos los países extranjeros nos vengan a imponer determinadas situaciones o normas jurídicas cuando no estamos haciendo nuestra obligación y que estemos sentados cómodamente sin hacer nada. Todos esperan que nosotros hagamos nuestro trabajo y nuestro trabajo lo hemos dejado a otras personas. Lo que estamos exhortando es que todos los guatemaltecos participemos en esta reforma judicial y veamos lo que es mejor para el país. En una conferencia de prensa encabezada por Marco Augusto García, como presidente de la entidad cúpula del sector empresarial, solicitaron que se evalúen las propuestas de testigos que se presentan en dichos casos e hicieron un llamado a los jueces para que prevalezcan la independencia judicial. Por una Guatemala en paz, David Sanchinelli y Juan Carlos Pérez. Y el presidente Jimmy Morales participó en el acto protocolario Medalla Presidencial del Medio Ambiente, pero mientras daba unas palabras decidió mandar un saludo a las personas que quieran ingresar al país y no podrán hacerlo. Hasta mandó un saludo a esa persona, en referencia al comisionado Iván Velázquez, a quien Morales prohibió de ingresar al país. Esto pese a que la Corte de Constitucionalidad ordenó dejarlo, algo que el presidente Jimmy Morales no ha acatado. Y hay alguien que como que ha untado algo en la punta de la cola y nosotros no nos hemos dado cuenta. Y seguimos corriendo y seguimos corriendo. Y aprovecho a saludar a los que quieren entrar y no van a poder. Y como también hay ACBTL, que miren esto. Esta transmisión. El jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad, Iván Velázquez, y la ex fiscal general del Ministerio Público, Tel Maldana, recibieron el Premio Nobel Alternativo en Estocolmo, Suecia. El reconocimiento se da por el trabajo realizado en la lucha contra la corrupción. Velázquez manifestó que la corrupción es un delito contra la dignidad humana, sobre todo de los más excluidos. Por su parte, Aldana indicó a través de su Twitter que continuará comprometida a seguir aportando al país. Y hoy una mesa técnica presupuestaria se reunió en el Congreso con el ministro de Defensa Nacional, Luis Ralda, para discutir una reasignación de fondos.
Diputados se reunieron con autoridades del Ministerio de la Defensa y de Finanzas en una mesa técnica de presupuesto para discutir la reasignación de fondos del presupuesto del Ministerio de Defensa. El ministro de la Defensa, Luis Miguel Ralda, pidió disminuir 150 millones de quetzales al cuerpo de ingenieros para asignarlos a otras tareas, como la compra de un buque por 100 millones de quetzales y 50 millones para la reparación de aeronaves. Lo que necesitamos es recuperar las aeronaves que están en tierra y poder darle mejores capacidades a nuestros marineros, no solamente cuando van a efectuar la lucha contra el narcotráfico, sino también para poder proporcionar ayuda humanitaria cuando se dé un desastre. Bueno, es un buque de apoyo logístico, es un buque que tiene autonomía para estar de 30 a 40 días operando en el mar. ¿Es artillado o tiene algún...? No, es un buque nada más para poder realizar operaciones marítimas y poder tener más profundidad en el mar. El diputado Carlos Barreda, miembro de la mesa técnica, enfatizó en la disminución previa del presupuesto del Ministerio de la Defensa. Le hemos quitado 50 de temas institucionales, más de funcionamiento, y 25 de cuerpo de ingenieros. Barreda agregó que el lunes seguirán con la aprobación de presupuesto y se presentará la enmienda por el Ministerio de Defensa en el Pleno. Por una Guatemala en paz, Valeria Ruiz y José Orellana. Y en otras cosas, una iniciativa de ley que anularía la necesidad de pagar impuestos por el patrimonio heredado fue presentada hoy por el diputado Fernando Linares Beltranena. El diputado de la bancada del PAN, Fernando Linares Beltranena, presentó una iniciativa de ley que deroga la ley de impuesto a herencias, legados y donaciones. Beltranena expresó que la razón de esta es que actualmente muchas personas no realizan testamentos porque la ley establece que los herederos deben pagar un impuesto de alrededor del 8% por las propiedades obtenidas. Y lo que hacen es que simplemente van dejando derechos sucesorios, y esto nos da no solo una cantidad de problemas en el registro de la propiedad, en certeza jurídica, sino que afecta a las personas, porque alguien que recibe solamente un traspaso de derechos de posesión no puede ir al banco a hipotecarlo. Ningún banco le da dinero sobre derechos de posesión. Esta iniciativa busca derogar el decreto 431, que establece el pago del impuesto que anualmente recauda alrededor de 28 millones de quetzales. Según Linares Beltranena, los herederos no deberían de volver a pagar impuestos, ya que el dueño original de los bienes lo hizo en su momento. De acuerdo con el diputado, eliminando el decreto, el proceso testamentario sería más fácil de realizar para la población, facilitaría procesos en el registro de la propiedad y se beneficiaría a la clase más necesitada. Por una Guatemala en paz, Natalia Arbizú y José Orellana. En noticias del mundo, un nuevo ataque terrorista se registra en Pakistán. Al volver los detalles de esta tragedia. Tenemos más información. El consulado chino en Karachi, al sur de Pakistán, fue el objetivo de un atentado en el que murieron 4 personas, 2 de ellos civiles. Los responsables son un grupo separatista. Lleva la mejor tecnología a tu hogar. Aprovecha este fin de semana los grandes descuentos del Big LG Sale. Búscanos con nuestros distribuidores autorizados. LG Electronics presenta. 2 policías y 2 civiles murieron el viernes en un ataque contra el consulado chino en Karachi, la mayor ciudad de Pakistán. El episodio fue reivindicado por un grupo separatista de Baluchistán, que califica a China, primer socio económico de Pakistán, de país opresor. Los policías fallecidos intentaron impedir que 3 hombres armados atacaran el consulado, mientras que los civiles eran un padre y un hijo que llegaron a Karachi para recoger un visado chino, según fuentes policiales. 2 ministros pakistaníes confirmaron que las fuerzas de seguridad abatieron a los atacantes. China condenó firmemente lo ocurrido y pidió a Pakistán que tome medidas concretas para asegurar la seguridad de los ciudadanos y las instituciones chinas en el país. Por su lado, el primer ministro pakistaní Imran Khan aseguró que tales incidentes no podrán afectar la relación Pakistán-China, que según dijo es más poderosa que el Himalaya y más profunda que el Mar de Arabia. Espera la llegada del Big LG Sale.
y aprovecha a llevar la mejor tecnología a tu hogar. Búscanos con nuestros distribuidores autorizados. LG Electronics presentó. Y en este momento vamos con la economía y Mónica Obando. Bienvenidos al segmento económico. Debido a que al finalizar el año se estima, según cálculos del Banco de Guatemala, que el país recibirá 9.052 millones de dólares, equivalentes al 11.4% del Producto Interno Bruto por remesas familiares, las autoridades del sector privado están buscando captar estos ingresos, con lo cual empezaron con una entrega de personerías jurídicas a las cooperativas de ahorro y crédito del Migrante Primaveral, del Nuevo Palmar, Quetzaltenango y Migrantes Tacanecos, ubicados en Tacaná, San Marcos. La cooperativa del Migrante Primaveral está integrada por 28 socios y empezará a operar con un capital de 28.000 quetzales, mientras que la cooperativa Migrantes Tacanecos tiene 23 socios y arrancará a trabajar con recursos prestables por alrededor de 11.500 quetzales. Dicho plan visualiza la formación de cooperativas integradas inicialmente por beneficiarios de remesas familiares que inviertan parte de las remesas recibidas en proyectos productivos en donde también puedan participar empresarios y emprendedores locales. Ahora veamos cómo están los precios de las gasolinas, la superior, la regular y el diésel por galón en autoservicio y el tipo de cambio del dólar y el euro en quetzales. Síganme en redes sociales, soy Mónica Obando. Gracias, Mónica. ¿Se han imaginado cómo eran nuestros antepasados? Pues en Uruguay, un grupo de forenses y antropólogos han creado un modelo del rostro que habría tenido el cráneo más antiguo encontrado en ese país. Las buenas noticias son presentadas por Ahorra o Nunca, con G&T Continental. Así era la abuela de los uruguayos. Esta mujer vivió hace unos 1.600 años en lo que hoy es territorio de Uruguay, y su cráneo es el más antiguo hallado en el país. Esta posibilidad de ponerle rostro a lo que no tiene rostro en Uruguay, justamente por la desaparición de grupos indígenas que hasta el día de hoy hayan mantenido sus tradiciones culturales, creo que es un hito en la historia de la antropología, la museología. Para recrear su rostro fueron necesarias técnicas forenses digitales. En la reconstrucción, nosotros tomamos el cráneo digitalizado en 3D, ponemos marcadores de tejido blando, que son informaciones estadísticas, y cruzamos estas informaciones con un modelado anatómico. Después hacemos una escultura digital, pigmentamos este cráneo para poner el color, ponemos los pelos y finalmente presentamos. La mujer de entre 35 y 45 años, de origen indígena, fue inhumada en un cerrito de indios, un montículo típico de esa parte del continente. Era una mujer prehistórica que tenía parientes vivos, parientes muy lejanos, por cierto, pero parientes vivos. Y eso además es una ruptura con un largo mito de la construcción imaginaria de la población uruguaya como una población completamente descendiente de europeos. El territorio uruguayo fue habitado por charrúas, pero también por guenoas, minuanes y guaraníes. De hecho, la palabra Uruguay es de origen guaraní y significa río de los pájaros pintados. Las buenas noticias fueron presentadas por Ahorra o Nunca, con G&T Continental. Como hacemos todos los días y hoy con más expectación, porque es viernes, vamos a la redacción de Prensa Libre a ver qué nos tiene mañana en la edición impresa. Buenas noches, soy Cristian Dávila y les saludamos desde la redacción de Prensa Libre. Y a continuación le presentamos los temas relevantes que usted va a encontrar en la edición impresa de Prensa Libre este sábado. Destacamos que el CACIF pide imparcialidad e independencia en decisiones a jueces y también solicita al Ministerio Público investigar si sus fiscales no han cometido ilegalidades. Entre otras noticias, el presidente Jimmy Morales ataca por segunda vez consecutiva a la Contraloría de Cuentas. Y también le contamos que el Congreso aumenta 150 millones al presupuesto del Ejército para el 2019. Y para los amantes del deporte, Boca y River definen este sábado al campeón en la Copa Libertadores.
Y recuerde comprar a primera hora un ejemplar de este matutino. ¡Feliz fin de semana!